Naces y tu primera asignación es estudiar. En sus escuelas creces y sin mostrar resignación te encauzas en su heredad vacía de sensaciones, sin tiempo para canciones, rebaño inocente entrando en la boca del lobo. Pedagogía de la liberación. La pedagogía de la liberación pretende que los oprimidos puedan comprender su situación, que el alumnado reflexione los modos de cambiar una desventaja y realizar una acción. Esta busca que la maestra esté en situación de igualdad con el alumnado, enseñe, reflexione, cuestione y elaboren un plan de acción para iniciar una sociedad nueva de personas juntas y solidarias en constante colaboración. Soy energía. Soy creación. Soy una persona que quiere. Soy mezcla de culturas. Soy pensamiento, ideas y mi relación con el entorno. Soy productiva. En cambio, en la escuela, ignoraron casi todos mis yos. El futuro asegurado, prometían, esta es la única vía. Y murió con 2 carreras y sin comida. Un futuro sin trabajo, la generación perdida. ¿Dónde queda la enseñanza obligatoria y gratuita? La educación bancaria es una metodología educativa que se utiliza en los centros escolares, en la cual el profesorado, el opresor, deposita contenidos vacíos en recipientes vacíos, el alumnado, el oprimido. Este alumnado coge esos conceptos y los vomita en una hoja.
hablar, objetar y tener voz. Futuro sin presente, un presente que te priva, que te excluye, que te aparta, que te aleja, que te olvida. Levántate, que no te engañe, el futuro está en nuestras manos, aún tenemos 7 vidas por delante, que no te engañen, que no te engañen. Somos objetos, somos engranajes de un gran mecanismo al que llamamos sociedad. Desde nuestra infancia nos enseñan cómo tenemos que girar para que este gran mecanismo siga funcionamiento. Y cuando dejamos de servir, nos reemplazan por uno nuevo. Pero, ¿y si decidiéramos ir en el sentido contrario? ¿O si simplemente dejáramos de girar? Quizás dejemos de ser meros engranajes, dejemos de ser meros objetos. Colón descubrió América. Colón descubrió América. El progreso es económico. El progreso es económico. La inmigración empobrece el país. La inmigración empobrece el país. El trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Todos los grandes descubrimientos de la humanidad han sido realizados por hombres. Todos los grandes descubrimientos de la humanidad han sido realizados por hombres. Ser artista no es un oficio. Ser artista no es un oficio. El futuro está en nuestras manos, aún nos quedan 7 vidas por delante, que no te engañen, hermano. Alisaron el terreno desde arriba y dejaron el sistema en carne viva. Ajustaron más las tuercas, sus medidas nos llevan a una calle sin salida. No queremos más recortes en la pública, ni educación que mercantiliza al obrero, al para, al inmigrante, al que más la necesita. Levanta.
descubrió América. Colón descubrió América. Ah, que América no existía. Colón invadió América. El desarrollo ha de ser económico. El desarrollo ha de ser económico. Pero, ¿y el valor de las personas? El desarrollo ha de ser humano. La inmigración perjudica al país. La inmigración perjudica al país. Pero, ¿por qué lo perjudica? La inmigración enriquece el país. La concientización. Entendemos por concientización el momento en el que la persona, ya sujeto, toma conciencia de la realidad en la que vive, la desvela. Es capaz de pensar en un mundo utópico, mediante el desarrollo del pensamiento crítico de la sociedad en la que vive y la historia que le ha llevado a ella. Desmitificar aquello que le han inculcado como real y verdadero, y por consecuente, actuar tras la reflexión. En resumidas cuentas, ponerse en pie, separarse del rebaño y decidir tu propio camino. Que no te engañen, el futuro está en nuestras manos, aún tenemos 7 vidas por delante. Que no te engañen, organízate y échale un cable al que veas que aún sin nada tiene ganas de reivindicarse. Abre los ojos, que no te engañen. Abre los ojos, que no te engañen. La educación es un acto de amor. Si no hay amor, no puede darse un diálogo horizontal. No hay diálogo cuando la que forma y educa no tiene en cuenta las condiciones humanas. La educación bancaria es definitivamente unidireccional. Es decir, no existe una relación de diálogo. Existe una relación de autoridad y opresión. Impone lo que dice y no deja a discusión. Compréndete como sujeto y revélate. Eso es fundamental para entender tus cualidades más humanas. Y así otros dejará de ser otredad y pasará a ser amistad, cuya raíz persiste en la capacidad de amar.
Me privan de mi personalidad y libertad, porque me encuentro dominada por el sistema. Me enajenan con la única finalidad de que pueda producir en la sociedad. El alumnado no se porta mal, se está rebelando. Tienes que crecer, comprarte una casa, un coche y buscar pareja. Calla y pórtate bien. Siéntate bien. ¿El aprendizaje memorístico alguna finalidad? Luchar por lo que una misma quiere. Salir del camino si así lo considera y asumir las consecuencias. Tienes que ser perfecta. Saca un 10. Lo mejor que puedes hacer es tener títulos que colgar en la pared. Contra más títulos tengas, mejor serás. Me imponen sus normas y aún así me juzgan. Me informan de lo que quieren y me exigen sin medida. Soy persona o marioneta. No puedes vestirte así para ir a clase. Todos somos unos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Se enojaban conmigo por sonreír. Esta vida es como firmar un contrato con una empresa llamada consumo. Si produces, te contratarán. Distinciones sexuales, distinciones raciales. Que somos personas, no animales. Arriba y atrás, la misma clase obrera. Para todo el que la quiera. Da igual de qué clase provenga. Esta no hay quien la comprenda. Por y para el pueblo. El sistema educativo me enseñó muchas cosas. El cálculo, la religión, la lengua, la historia, a tener disciplina. Pero no me enseñó a tener valores, a tener empatía, a ayudar a las personas, a saber expresarme, a agradecer por las cosas. El sistema educativo me enseñó a trabajar con mi productividad, pero no me enseñó a producir todas mis otras facetas. El sistema educativo es hora de cambiarlo. Soy la energía que me da la fuerza. Soy creatividad y mi capacidad para expresar. Soy persona que quiere. Soy cultura y me encanta la diversidad cultural. Soy mi propio pensamiento crítico.